Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de regresión lineal en R. Voy a compartir la pantalla. Este es el... Está, si quieres abres el R para ir conmigo haciéndolo el ejercicio. Ya, ok. Voy a cerrar. Tú me decís cuando estoy lista, ¿bueno? Ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ok, lo primero que tienes que hacer es crear un nuevo proyecto, ¿bueno? Pones aquí en File, nuevo, nuevo archivo, o sea, nuevo proyecto, aquí abajo, lo cliqueas, te va a salirte esta ventanita, pones nuevo directorio, nuevo proyecto, le pones un nombre a tu proyecto, en este caso le voy a poner ayudantía 11, creo que es la 11, y escoges la carpeta donde lo quieres guardar. Yo lo voy a guardar aquí mismo. Ya lo voy a guardar en el escritorio, para que tú igual lo guardes en el escritorio. Y vamos a poner, sí, porque en el escritorio. Y le pones crear nuevo proyecto. Y ahora, si tú, si tú te vas al escritorio, se te va a crear una carpeta que va a tener un archivo que es de tipo rproject y va a salir con el nombre con el nombre de que le pusiste al proyecto. En esta carpeta que está en el escritorio, tú vas a poner el archivo que subió el profe. Lo voy a descargar de nuevo para... Lo subió, es que tiene los puntajes PSU de matemáticas, historia, lenguaje. Lo subió, aquí está. PSU.xlsx. Entonces aquí, ahí, sí, lo descargas y pones este archivo justo en la carpeta. Ahí. Y ahora vaya a poder cargarlo. ¿Ok? Después de hacer esto, cerrar y puedes cerrar. Utilizamos esto. Comparto. Ok. Ahora que ya tenemos como en el proyecto, tenemos el archivo PSU, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo script. Ahí se conectó Eduardo igual. Vamos a crear un nuevo script donde vamos a comenzar a hacer el código. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienen que hacer, los que estén viendo esto, es, bueno, lo primero tendría que ser guardar el script. Le pones, no sé, ayudantía. Ayudantía 11, código. Ya, guardamos la ayudantía y lo primero que sería cargar la librería. Así que cargamos la primera librería, que va a ser eh, para leer los archivos Excel. Para eso se usa esta librería. Después vamos a usar otra librería que va a ser para las operaciones básicas que ocupamos. Es una librería que siempre se pone, que es la dplyr. Cargamos las dos librerías y listo. Ahora podemos cargar nuestro archivo PSU que lo vamos a poner con read-excel. Abremos comillas, psu.xlsx. Otra cosa importante, que esta ayudantía va a servir mucho para la tarea. Va a haber un ejercicio igual. O sea, va a haber un ejercicio similar. La verdad no he visto la tarea, no sé si la han subido, pero
intento hacer el Eh, ejercicio muy similar. Javier, Hola Jaime. hola Javier. Sí. No, sabes que todavía no han subido la tarea. Yo pensé que le iban a subir pronto, A mí me pero dijeron no. que le iba a subir el viernes, pero a lo mejor el profe quiso hacer algunas cosas y la va a dejar para el martes. Creo que con el profe ya no tienen más clases, ya no hay más clases de este ramo. No sé, es que justo no me metí el viernes. Fue a la clase que falté. No sé, la Bueno, Kimberly a lo mejor, ¿sabes? bueno, por lo menos esta va a ser la última ayudantía, así que ojalá les sirva caleta para la tarea. Quería hacer una ayudantía para, a ver, voy a poner en pausa mejor. Quería hacer una ayudantía para ayudarle a los que tienen que dar el recuperativo y... Ay, no puse nada en pausa la cuestión. Yo estoy aquí. Espera, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya, cargamos las dos librerías y ahora cargamos el archivo que le vamos a poner de nombre PSU. Y si uno ve el archivo PSU, tiene ¿cuántas? 11 columnas, ¿cierto? Está el sexo del alumno, el puntaje que sacó en lenguaje, matemática, historia, ciencia, el ranking que obtuvo el alumno, el NEM, las notas, el régimen es como la dependencia que tiene el establecimiento de cuál egresó el alumno. Puede ser particular, municipal, particular subvencionado. El financiamiento es cómo se financia el régimen y el tipo de colegio es eso. El municipal gratis, particular con partido, particular pagado, y ahí está todo. Lo que vamos a hacer hoy día vamos a trabajar solamente con los puntajes. Vamos a trabajar con la columna lenguaje, matemática, historia y ciencia. ¿Ok? Con estos cuatro. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Lo que queremos hacer es explicar el puntaje de matemáticas. O sea, ¿cuál de los puntajes o sea, cuál de estos puntajes explican mejor a matemáticas? No sé si ustedes cuando iban en la media o ahora mismo, no sé si se han dado cuenta que a lo mejor no es algo general, pero la mayoría de las veces a los que le va bien en matemáticas siempre le va mejor en ciencia. O a los que le va mejor en lenguaje, casi siempre también le va mejor en historia. O a los que le va bien en historia, le va mal en matemáticas y así. No sé si han tenido como esa, por ejemplo, en la media me iba bien en matemáticas, pero me iba pésimo en historia. En lenguaje igual me iba más o menos. En la PSU de matemáticas tuve un puntaje superior a los de lenguaje e historia. No sé si es su caso, pero casi siempre es como esa relación. Hoy día vamos a estudiar esa relación. ¿Qué puntaje, o sea, cuál de estos puntajes explican mejor a la variable matemática? Ustedes pueden hacerlo con lo mismo con lenguaje o con historia, pero para el día de hoy, para resumir un poco más la tarea, o sea, el ejercicio de hoy día va a ser solamente explicar el lenguaje de matemáticas con estos cuatro de aquí. Vamos a ver qué modelo es mejor. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es cargar los archivos. Vimos que ya cargamos los archivos, ¿cierto? Ahí veamos que la cantidad de filas que tiene esto, o la cantidad de información que tiene, son de 1200, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser sacar una muestra, pero con una semilla. ¿Qué es lo que es una semilla? La semilla es como una muestra única, que tiene que ver con los números que tú pongáis en la semilla, que ustedes pongan en la semilla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo eh, set.seed, ¿cierto? Que ese es como la semilla, y los primeros tres dígitos de mi root, o de mi run, no sé cómo le dicen ustedes, si yo saco una muestra ahora de PSU, va a ser una muestra única. O sea que va a ser una muestra que va a estar como relacionada con su run. Va a ser una muestra única, si aquí yo lo hubiese puesto, no sé, otro número, hubiese sido otra muestra única, pero con otra semilla. O sea, diferente muestra, pero con otra semilla. No sé si se entiende eso. Que a lo mejor en la tarea les pidan hacer como
saquen una muestra con una semilla con los 4 o 3 primeros dígitos de su root. Y ustedes tienen que hacer esto. Así que, lo que vamos a hacer ahora, vamos a extraer una muestra de tamaño 250. ¿Ok? Va a ser como aleatorios. Entonces, nosotros ponemos de nombre a nuestro set de datos que vamos a extraer, que en este caso le voy a poner muestra para que sea más entendible. Y para extraer una muestra, uno lo que tiene que hacer es escribir este comando que es sample, que significa muestra en inglés, ¿cierto? _n, y uno le entrega el set de datos al que ustedes le quieren sacar una muestra, le ponen una coma y el tamaño de que ustedes quieren que sea esa muestra. Por ejemplo, aquí nosotros queremos que el set de datos sea de una muestra de 250, por eso aquí le puse 250. Ya. ¿Queda claro hasta aquí? A los que vinieron hoy día. Somos poquitos. Ya, excelente, quedó claro. Si tienen alguna duda, chiquillos, díganme nomás, aprovechen que somos poquititos para, que se salgan al tiro de las dudas. Ok, entonces, nosotros vamos a runear esto, ya le entregué la semilla, y ahora le voy a sacar la muestra. Y nos da otro set de datos, que está acá abajito, ¿cierto? Que lo podemos ver en el ambiente, que se llama muestra. Si nosotros vemos este objeto, tiene las mismas columnas que tiene PSU, pero tiene menos filas, tiene 250 filas, ¿cierto? En cambio PSU tiene 1200 filas. Es una muestra de PSU. Ok, uno puede ver aquí los datos, y no sé si logran ver que en algunas casillas están estos valores que se llaman NA, que son datos faltantes. Son datos que no valen nada, estos datos de aquí. Estos datos lo que hacen, lo que pueden hacer es perjudicar análisis estadístico que uno puede hacer después. Puede perjudicar análisis estadísticos posteriores. Así que lo que uno hace para quitar estos datos es borrarlos, borrar las filas que tienen esos datos. ¿Cómo borrar las filas que tienen datos faltantes o datos NA? Bueno, uno pone el nombre de la muestra, que en este caso le va a poner muestra L, que va a ser la muestra que vamos a utilizar para explicar matemáticas, pero con lenguaje, por eso le voy a poner una L. Muestra L, ya. A muestra L, nosotros vamos a filtrarle los datos. Filter, se usa el comando filter, que lo vimos en la primera ayudantía, o la segunda, no me acuerdo. Muestra, que uno pone, muestra L, perdón, que uno pone la muestra, la misma muestra, pone como esta misma muestra que uno sacó aquí arribita, la pone aquí. Y nosotros queremos filtrar o también, en otras palabras, borrar los datos que tienen los datos faltantes de la variable matemática, ¿ya? Y esa va a ser nuestra variable dependiente. Aquí, ponemos, abrimos comillas, NA. ¿Qué es lo que decimos acá? Lo que decimos acá es como, fíltrame los datos de la muestra L y no quiero que aparezcan los datos que tienen NA. O sea, fíltrame todos los datos, o sea, agarra todos los datos que no tienen NA. Y si uno pone esto, muestra L, matemáticas, esto que es incongruencia NA, uno lo runea y les da la misma muestra, ¿cierto? Mira, fíjense que ya, si yo pongo aquí, fíjense en el tamaño de las observaciones, es 250. Y si yo filtro los datos, bajó el número, bajó a 238. Esto porque eliminó las filas que tenían datos faltantes. Y si ahora nosotros vemos, la columna de matemática no tiene ningún dato faltante. En cambio, la columna de historia sí tiene, porque no filtramos los datos de la columna de historia. Lo primero que vamos a hacer, o sea, nosotros filtramos los datos de matemática, pero como nosotros queremos explicar matemática con lenguaje, va a ser la primera regresión lineal que vamos a hacer en el ejercicio de hoy en día,
También vamos a sacarle los valores faltantes al lenguaje. ¿Ok? Vamos a sacarle los valores faltantes al lenguaje. Uno copia el mismo código, que después se lo voy a subir a Campus, bueno. Y en vez de matemática, uno pone aquí lenguaje. Creo que así lo tiene, sí. Ya, uno da esto y ahí filtra los datos NA de lenguaje. Ok, ya filtramos los datos. Después, la primera regresión que nosotros vamos a hacer, que nosotros queremos hacer, voy a escribirle un título aquí, ya. Aquí cargamos los datos, ¿cierto? Cargar datos. Aquí le vamos a poner cargar librerías. Aquí uno pone escoger semilla para la muestra. Y aquí uno selecciona la muestra. Selección de muestra. Y lo primero que vamos a hacer va a ser explicar matemáticas con lenguaje. ¿Sí? Eso es lo primero, la primera regresión que nosotros queremos hacer es explicar matemáticas con lenguaje. Ya. Explicamos matemáticas con lenguaje. Lo primero que hicimos fue escoger la muestra, ¿cierto? Y limpiar los datos de matemáticas que tienen datos faltantes y los datos de lenguaje que tienen datos faltantes. Eso fue lo que hemos hecho hasta ahora. Eso. Ahora, lo segundo que tienen que hacer, luego de limpiar los datos, escoger las muestras, es hacer gráficos de puntos. ¿Ok? En el eje X, el que está en horizontal, espérenme, hay una pregunta creo. ¿Por qué era ese 202 de escoger la muestra? Esto, uno no escoge la muestra con esto. Lo que hace con este set.seed 202 es escoger una semilla. Esta semilla lo que hace es escoger una muestra única. Yo puse 202 porque son los 3 primeros dígitos de mi run. O sea que esta es como mi muestra de esos datos. A lo mejor ustedes en la tarea le van a pedir, saque una muestra con una semilla con los 4 o 3 primeros dígitos de su run. Por eso hice eso. Ya. Okay. Jaime, Javier, ¿sí? respecto a la semilla, entonces uno planta la semilla y eso influye en la muestra que uno toma en muestral. ¿Eso es lo que pasa? Sí. Eso es lo que hace. Si por ejemplo, bueno, a ver, ¿cuáles son tus primeros dígitos, Javier? De tu run? sería 19,3. Entonces uno aquí pone 19.3 y esta semilla lo que va a hacer como una muestra tuya, ¿no? Va a ser una muestra, van a ser unos datos que va a sacar con tu semilla. Eso. Ya, comprendo. Ok. Si se vuelve a actualizar, cambia la muestra, ¿verdad? Miren, si esto se vuelve a actualizar, vamos a coger vamos a hacerlo de nuevo. Muestral, vamos a poner muestral aquí. Fíjense que aquí sale el 663 y el 676. Si lo hacemos de nuevo, no se cambia. 663, 676. Va a ser como algo único. Esa es la pregunta que hizo Kimberly en el chat. Dice, si se vuelve a actualizar, ¿cambia la muestra? No cambia la muestra si es que le pones una semilla. Esa semilla es como única. Esa muestra va a ser única. Siempre va a ser la misma muestra con esta semilla. En cambio, si yo aquí pongo 193, creo que me dijo, que pongo 193 y pongo la muestra, entonces muestrar me va a salir diferente. 646, 619. Los primeros dos datos. Todos los demás diferentes. Ya, pues entonces si yo lo vuelvo a hacer, sigue siendo lo mismo. ¿Ven? Espero que haya quedado más claro, Kimberly. ¿Quedó claro? No cambia. Ya, ok. No cambia si uno le pone la semilla. Es como una muestra única. Así lo interpreto yo. Ya, pues, entonces filtramos los datos nuevamente. Ya. Ahora, lo segundo, ya, lo primero que hay que hacer es escoger una muestra.
escoger muestra. Lo segundo que hay que hacer es limpiar la muestra. La muestra respecto a las variables a utilizar en la regresión. Como nosotros vamos a utilizar en la primera regresión, vamos a utilizar solamente la variable matemáticas y la variable lenguaje, entonces vamos a limpiar solamente esas dos columnas. Si hubiésemos, no sé, la primera regresión hubiese sido con historia, hubiésemos limpiado matemáticas y historia. Ok, entonces, limpiamos la muestra y el tercer paso que hay que hacer es hacer los gráficos. Aquí el profe hizo un gráfico medio minimalista, medio con la librería de R, ¿cierto? Uno pone aquí, plot muestra un signo peso, matemáticas, ¿cierto? Ah, como le iba explicando antes de esto, en el eje X tiene que estar la variable que queremos explicar. Se me enreda la lengua. Entonces, eje X igual a variable que queremos explicar. ¿Cuál es la variable que queremos explicar? En este caso, la que queremos explicar es matemáticas, ¿cierto? En este caso, es matemáticas, ¿verdad? En el eje X se pone la variable que queremos explicar, y esa variable se llama variable dependiente. Para que vean los conceptos, que algunas veces uno se confunde con eso. Y en el eje Y, uno pone la variable que explica a la variable dependiente. Variable que explica a matemáticas, o sea, a la variable dependiente. Y esta se llama variable independiente. Algunos tienen como algunas dudas, por ejemplo, a mí antes me costaba saber qué es lo que era la variable dependiente y la independiente. La variable que nosotros queremos explicar es la variable dependiente. La variable que explica es la variable independiente. La variable que explica a la dependiente, no explica todas las demás, explica solamente a la dependiente, que en este caso es matemática. Entonces uno en el eje X pone la variable dependiente, que en este caso es matemática. Matemática. Pone como una cola de chancho que yo le digo, no sé cómo se dice ese símbolo, y pone uno muestra, guión, o sea, signo peso, y pone la variable independiente que es lenguaje. Ah, pero esta es la muestra L, ¿verdad? La muestra L. ¿Y qué me sale con? Ah, ya, está ahí. Entonces, si nosotros vemos el plot que nos sale con esto, dice aquí, un no, matemática. ¿Cómo se tiene aquí? Matemáticas. Me faltó una S. Ahora sí. Ya, si uno ve el plot, ¿cómo lo vemos? Había como una forma de verlo así como más grande. No, pero no quiero guardarlo. Ahí está, en zoom. Ya, si uno ve el plot, ahí, no logran ver el plot, ¿cierto? Ya, pero se ve aquí mismo. Ya, si uno ve el plot, como que uno, al ojo, o sea, como que uno dice, esto sí tiene una regresión. ¿Por qué? Porque si uno se puede imaginar que hay una línea aquí en medio, ¿cierto? Eso es como una regresión, una línea aquí en medio. Y estos espacios de aquí a los costados, esta esquina de acá arriba y esta esquina de acá abajo, está como en blanco. Y como que uno se puede imaginar una línea que pasa entre medio de todos estos puntitos. No sé si me explico. Ya, se puede ver una línea que pasa por todos estos puntitos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo explicar? Espérame. Mientras más esto sea parecido a una línea, mejor es la regresión. Eso es lo que tienen que tener en cuenta.
¿Eso se ve por la concentración de los puntitos? Sí. Como ustedes pueden ver aquí, hay como muchos puntitos agrupados, ¿cierto? Muchos puntitos concentrados. Como que aquí uno puede imaginarse una línea. Esto, así como al ojo, no puede uno saber qué regresión es mejor o no, al ojo. Como algo súper abstracto. Uno no puede decir, sí, como que esto tiene una buena regresión. Por eso existe el R cuadrado. El R cuadrado como que te mide qué tan buena es la regresión. Ok, podemos ver que hay una regresión, ¿cierto? Una relación entre la variable de lenguaje y la variable de matemática. Porque podemos imaginar una línea que pasa por el centro. O también porque hay espacios blancos por aquí en la esquina de la diagonal, ¿cierto? Y mientras más forma de línea tenga esto, mientras más forma de línea tenga como estos puntitos, ¿cierto? Es mejor la regresión. Y viéndolo al ojo no es un análisis muy bueno. Por eso está el R cuadrado. Ya. Ahora lo que voy a hacer va a ser como mejorar estos gráficos, que a mí no me gustan mucho los que tiene R, porque son como muy fome, como que uno no puede verlos bien. Como que uno ve puntos y uno no se lo puede imaginar bien. A mí como que me aburre. Así que voy a poner aquí opcional, mejorar el gráfico. Uno puede hacerlo más bonito. Y uno utiliza una función que se llama smooth skater. Está aquí. Uno pone en el eje X, pone la muestra, ¿cierto? La muestra de matemáticas. En otro caso, el nombre de la muestra es muestral, ¿cierto? Y pone una coma y pone la muestra de lenguaje. Muestral de lenguaje. Uno puede poner aquí PSH, que indica qué forma quieres que tengan los puntitos, y ya esto va como por números. Por ejemplo, creo que el 1 era un círculo, el 2 era un cuadrado, el 3 era un triángulo, y el 19 era un punto como con relleno, así que voy a usar eso. Ok, uno pone eso, después pone uno transformation, y uno pone una función, que es la escala. La escala es cómo se te va a ver el gráfico. Función. Esto ustedes no tienen que, o sea, después pueden, si ustedes quieren, pensarlo mejor, entenderlo, pero, por ejemplo, después ustedes pueden llegar, ir a UCampus, copiar este código y pegarlo y cambiarle solamente estas cosas de aquí, ¿cierto? Pero si quieren entenderlo, igual lo explico por si acaso. La función, es como una función anónima que tiene MATLAB, no sé si han tenido que programar con MATLAB, que esto lo que indica es la escala de cómo queremos que se vea la función. Entonces aquí ponemos call_ramp, que va a ser como el color, y podemos poner hay varios tipos de colores. Call_ramp, ponemos una paleta, que es como una paleta de colores cuando, por ejemplo, si uno tiene puros verdes, hay como verde más oscuro hasta el verde más claro. Y estos son como los colores. R tiene como los colores de esta forma. Ah, entonces uno pone aquí una C y le pone los colores. Yo le voy a poner uno que es bonito, que es el gato F7, F7, F7. Hay uno que se llama Aqua, aquí tiene que haber una coma. Aqua Marine. Y ya, pues, ahí está la cuestión de los colores. Y finalmente, esto ya lo más fácil es el XLab. Uno le puede poner un nombre al eje X, que en este caso vamos a poner PSU Matemáticas. El ILAB va a ser igual a la PSU de lenguaje, y el main indica el título. Así que el título va a poner gráfico de punto. Si uno runea esto,
nada, le sale este puntito de acá. O sea, le sale como este gráfico punto. No es tampoco es muy bueno, pero es mejor que el otro. O por lo menos yo lo veo mejor, más bonito. Y aquí podemos ver el gráfico de puntos. ¿Qué es lo que son estos puntos negros? Estos puntos negros son como los que están un poco más alejados. ¿Podría repetir todo el último comando? ¿Cuál? ¿El xlab, el ilab y el main? ¿O esos quedaron claros? ¿O el color ramp? Para generar este gráfico. Ya. Ok, vamos a explicar de nuevo. Aquí uno pone la variable dependiente, que en nuestro caso está en el dato de la muestra matemática, ¿cierto? Matemática es la variable dependiente, y después uno pone la variable independiente, que es el lenguaje. El PCH indica la forma de los puntitos. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 1, los puntitos me van a cambiar de forma. Bueno, ven, ahí tienen como una forma de unos círculos. Pero el 19 es como un puntito relleno, así que ese me gusta más. Ya, en Transformation uno pone una función, y en este caso la función va a ser la raíz de x. Que esto lo que indica es la escala. Esto no lo tenga mucho en consideración, que es un poco complicado de entenderlo, pero esto es como la escala. Es la escala de la función. Si uno aquí hubiese puesto, no sé, x a la cuarta, a ver qué sucede. Queda mucho más el, el color que veíamos antes, está como un poco está menos, se ve menos el color acuamarina, ¿cierto? Y los puntos se ven más negros. Pero cuando uno pone un número chiquitito aquí, como el 0.5, el color como que aumenta. El color de trasfondo aumenta, que este color es el que indica como la concentración, y los puntitos se mantienen. Ya, esa es la escala, y el color ramp, uno pone aquí color ramp palette, ¿cierto? Palette, y uno aquí pone los colores. Por ejemplo, el F7 es el color negro, ¿cierto? Y el agua marina es el color que está como detrás, que es como un azulado. En el XLab uno pone los títulos. El título que tú quieres que tenga tu eje X. Y en el eLab tenemos el título que tú quieres que quieres poner en el eje Y. Y el main uno pone el título de todo el gráfico, que es gráfico de puntos. Eso. ¿Quedó más claro? Esto es opcional. En la tarea uno puede poner este gráfico de acá, igual va a estar bueno. Ok. Pero yo esto lo hago para que se motiven. No sé si se motivan o se desmotivan con esto, pero es para que se motiven un poco. También pueden hacer un gráfico de calor, un mapa de calor. Esto lo tengo aquí mismo. Miren, espera. Un mapa de calor. También pueden hacer un mapa de calor que queda muy bonito. Miren, fíjense. Aquí, eso hay. Queda mejor. Este mapa de calor lo que indica es cómo están las variables. O sea, mientras más rojo esté, es más concentración de los puntos, ¿cierto? Y donde está como más azulado, donde no hay puntos. Acá hay como un punto que está en verde, ¿cierto? Y los puntitos estos, los negros que se ven como chiquititos, son como los puntos que están alejados de la concentración total de puntos. Eso. Igual está bonito. Como para, lo voy a escribir estos dos, que este va a ser el primero era como el gráfico de puntos mejorado, y el otro el mapa de calor. Mapa de calor. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat del Zoom, ¿ok? Para que lo tengan ahí. Listo. Ya. Esto es opcional. Si quieren lo hacen, si no, no.
¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Después de hacer los gráficos, y uno como que ya intuyó que esto tiene como una relación, hay como una regresión lineal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer es ver si, por ejemplo, vamos a hacer al tiro la regresión. Si uno pone aquí, fit, o le pone, yo le pongo modelo 1, ¿ya? O modelo L, y aquí le pongo LM, ¿cierto? Que ese es para hacer la regresión. Y uno aquí en LM, uno pone la muestra, la variable dependiente que es la X, o sea, la variable dependiente que es la matemática, ¿cierto? La cola de chancho, y la variable independiente que es la muestra de lenguaje, ¿cierto? Muestra L. La L, signo peso, lenguaje. Ok, entonces, uno pone el modelo 1, y fíjense que si uno le pone el summary, ¿cierto? Porque para ver la regresión uno después tiene que ponerle summary a la regresión. Veamos. Ay, como que lo acabo de... Ah, modelo L. Ok, ok, ahí sí. Si uno le pone run a esto, fíjense que sale muchos datos. Salen como... Sale, por ejemplo, muestra el intercepto es 408, ¿cierto? Muestra lenguaje 336, 362, 374, y así, todo el rato. Es como un error. Esto es un error. Esto no puede pasar. No puede pasar porque las dos son numéricas. Podría pasar si es que uno fuera cualitativa y la otra fuera cuantitativa. Pero como las dos son cuantitativas, o sea, las dos son numéricas, esto no debería pasar. Esto de aquí, de que te salgan muchísimos valores en la regresión. ¿Alguien se le imagina por qué pasa esto? Por qué sucede esto de aquí? Cualquier, cualquier comentario sirve. Javier tiene la razón. Los números están escritos como strings. ¿Qué significa esto? Gracias, Javier. En efecto, los números están escritos como string. Por eso esto como que el R lo interpreta como que es un carácter, como que es una palabra y no un número. Fíjense, si yo aquí le pongo, a ver, si yo le pongo al summary, pero en vez de, le pongo a la muestral, signo peso, lenguaje. Si yo le pongo esto, fíjense que aquí la clase es character. Y character es un carácter, ¿cierto? Es un carácter, o sea que esto es una letra. Dice que la columna que tiene los puntajes de lenguaje tiene 204 cosas, y estas 204 cosas que están en esta columna son puras letras, no son números. Esto está malo, porque debería ser numérico, no deberían ser letras. También esto se puede ver así. Uno le pregunta a R. Ay, perdón. Uno le pregunta a R. ¿Es numérico? O sea, ¿es numéric? ¿Es numéric esto? ¿Es numéric esto de aquí? ¿Es numérico? A ver, veamos si es numérico. No, no es numérico. Falso, ¿cierto? Y si uno le pone es numérico, porque nos salió el error en las dos, en el lenguaje y en la de matemática. Es numérico, muestral de matemáticas, también falso. O sea que las dos no son numéricas, las dos son puras letras. Pero si uno ve la muestra, se da cuenta que son números, pero R lo interpreta como si fueran strings, como si fueran letras, como si fueran caracteres.
¿Cómo se arregla esto? Muy fácil de arreglar. Uno pone, ¿sabes qué, R? Yo quiero que esta columna de esta muestra ahora no sea un carácter. Yo quiero que sea un numérico, un valor numérico. Y uno pone, parecido a este código de acá, pero uno pone as.numeric. O sea que ahora, esta variable de aquí, esta columna de aquí, ya no va a ser más carácter, ahora va a ser numérico. Y vamos a hacer lo mismo con la de matemáticas. Matemáticas. Aquí voy a poner. Ok. Uno pone run y run. Y ahora pone, ahora le pregunto nuevamente al R. Ahora, ¿son numéricas estas dos columnas? Sí. Las dos son numéricas. Ahora podemos hacer la regresión. Ese era como un error que daba R. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo arreglar el error? ¿Y por qué sucede ese error? Casi siempre sucede ese error, porque R algunas veces toma los números como letras. No sé por qué lo hará, pero lo hace. ¿Se entendió, chiquillos y chiquillas y chiquillas? Sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahora como estas dos cosas ya son numéricas, ahora sí podemos hacer la regresión. Así que vamos a copiar esto mismo de aquí. Ahora vamos a hacer el summary. O sea, vamos a hacer la regresión, le vamos a poner modelo L y le vamos a hacer un resumen. Listo, nos entregó esto de acá. Y ahora no entrega tanto como en la de arriba, porque en la de arriba tenía muchísimo. Ahora nos entrega solamente un intercepto y nos entrega una, un intercepto y un beta 1. El intercepto del beta sub 0 y el el beta 1. No sé si lo han visto eso, pero ya, pues está el intercepto y esta cosa de acá. Hacer la regresión no es difícil, ¿cierto? Uno aquí le pone la variable dependiente, la variable independiente y listo. Uno hace la regresión y después le pone un summary a la regresión y les tira esta cosa de acá. Listo, uno hizo la regresión. No es difícil. Lo difícil es interpretar esto. Lo difícil es interpretar qué es lo que significa esto de acá, o qué significa esto de aquí, o este p-valor de acá. ¿Ustedes saben qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué significa que el intercepto sea de 182.8? ¿Alguien en el chat que diga qué significa que el intercepto, que el coeficiente del intercepto sea 182.8? Si no saben, no importa, me dicen, no sé, no. De qué están para aprender. Kimberly dice que es un dato de la línea. Puede ser, sí. Es un dato en donde como que se junta con el que atraviesa al eje Y. Justo el que choca con el eje Y. Ese es como el intercepto, ¿cierto? Sí, pero hay otra cosa. Esto se puede interpretar mejor. Miren, primero, lo que vamos a hacer va a ser, voy a escribirlo para que quede más claro, porque esto es lo importante de de las regresiones. Es, ahí, espérame. Estoy complicando aquí. Lo que tienen que hacer ustedes es, cuando uno hace una regresión, es hacer tres cosas. Primero, interpretar los coeficientes. Los coeficientes son estos de acá, este de aquí y este de acá. Interpretar los p-valor. Los p-valor son estos de aquí, este p-valor de acá y este p-valor de acá. E interpretar el r cuadrado. El r cuadrado es este de aquí. ¿Ok? Son las tres cosas que uno tiene que hacer en este curso, ¿cierto? Porque después esto se pone mucho más peludo si es que quieren seguir estudiando regresión. Pero estas tres cosas son las que tienen que tener claras en este curso.
interpretar los coeficientes, interpretar los p-valor e interpretar el r cuadrado. Veamos, voy a interpretarlo yo. Para interpretar los coeficientes, esto significa, el intercepto dio 182. Intercepto dio 182, coma. Esto significa que si un alumno tiene puntaje 0 en la PSU de lenguaje, que esto es imposible, claro, pero si tiene 0 en la PSU de lenguaje, se esperaría que en la PSU de matemáticas tenga 182.8. Me falta un punto 8. O sea, que si un alumno tiene 0 en la PSU de lenguaje, se espera que tenga 182.8 en la PSU de matemáticas. Eso es lo que dice esto de acá. Ahora fijémonos que este coeficiente de acá abajo, ¿verdad? Es 0.67850. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que uno tiene más puntaje en la PSU de lenguaje, esto va a incrementar el puntaje que tú tienes en la PSU de matemáticas. Miren, fíjense. Tenemos un ejemplo, a ver, no quiero preguntarle a ustedes, pero a un amigo de ustedes, cualquiera, ¿cómo cuánto tuvo en la PSU de lenguaje? ¿Cuánto tuvo la PSU de lenguaje? Cualquiera que me diga algún número. 400 puede ser. No quiero decir que le fue pésimo porque yo anduve por ahí. Ya, Felipe Gómez dio el del 580. Buen puntaje. Yo tuve mucho menos que eso. Ok. 580 tuvo Felipe Gómez. Entonces, se esperaría que tú tuvieras 580 por, o sea, 182.8, vamos a ponerle punto 8 nomás. Ahí. ¿Listo? ¿Por qué me sale acá abajo ahora? No, ¿qué dice? Ahí ya, pero 182.8 más este coeficiente de acá, 0.67, por tu puntaje, que es 580. Entonces, vamos a poner aquí, interpretación. Si un alumno sacó 580 en la PSU de lenguaje, se espera que tenga este número de acá en la de matemáticas. ¿Cuánto es esto de aquí? No sé. A ver, ayúdame por favor. 576. Entonces esto... Oye, ¿por qué? No. No sé qué dice, ahora me sale como el... Sale como esto de acá, ¿qué es lo que dice? Ay, sí, no sé qué dice de nuevo, ya, pero... Esto es igual a 576. Entonces, si un alumno sacó 580 en la PSU de lenguaje, se espera que tenga 576 punto 3 en la PSU de matemáticas. Espera, me deje cerrar la ventana. Ok, dice, si un alumno sacó 580 en la PSU de lenguaje, se espera que tenga 576 en la PSU de matemáticas. Así se interpreta esto. Por este coeficiente de acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto, cierto? Eso, así se interpretan estos coeficientes de aquí. ¿Queda más claro? Como mate está en el eje, ¿no sería al revés? No, Javier. Mira, fíjate que
la regresión lo que nos dice es, nosotros queremos explicar el puntaje de matemáticas, ¿cierto? Matemáticas. Y este puntaje de matemáticas, nosotros lo que teníamos que hacer es sumar el intercepto, y el intercepto es esto de aquí, ¿cierto? Más el beta 1, que es este de acá, por el puntaje que tuvo en la prueba de lenguaje. Y el puntaje que tuvo la prueba de lenguaje es 580. ¿Ok? Y esto nos dio... Ah, espera, ¿por qué aquí puse 82? Ah, era 182. No sé si aquí salió... Ah, no, se sumó bien. Menos mal. Y esto nos dio... Jaime. ¿Sí? Ah, no, dale, no, disculpa. Esto nos dio 566.3. Está bien. Eso. Sí, Ahora sí, si podías volver al gráfico de antes. gráfico de- Ya sí puedo, espérame. ¿Cuál de todos? ¿El primero? Cualquiera. Sí, es que no ves que ahí en la variable X está la PCO de matemáticas, entonces cuando la matemática es cero en historia. Ay, espérame. Creo que aquí era lenguaje. Sí, lo copié más. Lenguaje. Ahí está. Ya, Disculpa. pero igual, como que la variable como I es lenguaje, pues, ¿no? La variable i, o sea, la y es la independiente, que es el lenguaje, y la PSU de matemáticas es la dependiente, que es la que queremos explicar. La que queremos explicar es matemáticas, y la que queremos, la que explica matemáticas es lenguaje. Ah, ya, ya comprendo. Entonces es como al revés de cuando uno grafica, por ejemplo, X y F de X. No entiendo, como al revés. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, X y F de X, el X es independiente, pues, que sería matemática. ¿Sí? No, pues el Y X es dependiente, ¿sí? El X es dependiente. eh, ahora estoy confundido. Eh, Yo apoyo al compañero en una función normal. La ¿Ya? variable independiente se grafica en el eje X, que sería la X, porque puede tomar cualquier valor arbitrariamente que uno decida. Y en el eje Y se grafica la variable dependiente, que va, valga la redundancia, en función de la variable independiente. Sí, a ver, espérenme. Pero creo que esto da algo similar. Espérenme, que, chiquillos. por ejemplo, si en lo mismo que tú escribiste, reemplazas mate con lenguaje, si alguien en matemáticas tiene cero, tiene como 180 el lenguaje, según el gráfico. Sí. O sea, como lo interpreté yo, no, da algo diferente. Espérenme. Espérenme. Déjenme acordar que creo que el profe haya hecho algo similar en su clase. Voy a ver si es que él lo hizo así. Ya ves, no. ¿Dónde está la cosa? No, pero en descarga. Ah, sí. O sea, no, estoy bien yo. A lo mejor sí es diferente. O sea, es al revés. Es al revés como lo saben ustedes. Pero en el eje X, en regresión, se grafica la dependiente y en el eje Y se grafica la independiente. Espérenme, chiquillos. Déjenme. A ver. Voy a verla. A ver qué hora es. Miren, demos unos 7 minutos de descanso para ver eso. Voy a ver eso para explicárselos bien. ¿Ok? ¿Les parece? Ya. Volvemos a las 5:20.